Ya. Bienvenidos hoy a nuestro primer podcast. En este primer video vamos a tratar sobre la terapia dialéctica conductual o DBT, más conocido por todos, ¿no? En primer lugar vamos a presentarnos. Mi nombre es Amelie, soy estudiante de psicología. Mi nombre de mí es Angie, también soy estudiante de psicología y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo muy entretenido con mis colegas y yo. Mi nombre es Fiorella y también soy estudiante de la carrera de psicología y bueno, para adentrarnos un poquito más en lo que le vamos a hablar, que es el DBT, les vamos a hablar más de lo que son con ejemplos o experiencias, ¿no? Que están a base de hechos de este caso. Como ya lo habíamos dicho, en este podcast vamos a explorar herramientas terapéuticas para el bienestar emocional. También vamos a tratar temas centrales de la terapia dialéctica conductual, más conocida como DBT, que esta fue desarrollada por Marshall Linehan, y estamos tomando referencia al libro de Bogiano y Alessi. Bien, si bien es cierto, este enfoque nace para trabajar con emociones extremas y conductas que ponen en riesgo la vida, como autolesiones o impulsividad. También permite integrar con dos cosas, que sería uno es la aceptación del momento presente y el cambio hacia las conductas más saludables. Exacto, Angie. Como dices, el DBT se basa en una dialéctica. No es solo blanco o es negro. Se trabaja con la aceptación, porque el sufrimiento es real, y con cambio, porque se puede aprender a responder de forma distinta. Recordemos también que esto es muy parecido a lo que es TCC, terapia eh, cognitivo-conductual. Pero lo que nos diferencia es que nosotros en el DBT validamos mucho las emociones. En cambio, en lo que es la TCC es muy estructurada, ¿no? Y hay que entender un poquito esa diferencia. Vamos a comenzar primero con el primer tema, que son los supuestos en DBT. Uh-huh. Uno de los primeros supuestos, de acuerdo a los conceptos que hemos estado explorando, la primera es los consultantes hacen lo mejor que pueden. En esta, la persona puede hacer lo mejor que puede con los recursos que tiene. En esta, los terapeutas debemos de validar, ¿no?, lo que las personas hacen. Por ejemplo, para que ellos no se sientan mal, ¿no?, cuando, por ejemplo, no logran lo que se están proponiendo. Si bien es cierto, en este tema también nos mencionan que las personas por el mismo impulso tratan de usar la manipulación, pero no es porque ellos lo hagan racionalmente, ¿no? Sino lo hacen de acuerdo a la situación que están pasando. Incluso si nosotros lo vemos con unas intenciones negativas, esas personas pueden pensar que estamos invalidando sus emociones. Claro, como tú dices, Fiorella, debemos de, por más mínimo que sea su esfuerzo, en vez de, por ejemplo, responsabilizarlos porque no tienen como que, no ven frutos en su tratamiento, debemos de validar ese, aunque sea por mínimo que sea ese esfuerzo, ¿no?, que están llevando. Claro, un ejemplo podría ser, ¿no? Quizás yo me cortaba para sentir que me calmara, como una calma, ¿no? Pero solo necesitaba dejar de lado todo lo que me doliera en el momento. Uh-huh. Como segundo supuesto. También cuando alguien se autolesiona, no busca la atención, ¿no? Muchas veces está buscando un alivio emocional y eso muestra que la conducta tiene una función clara de regulación. El segundo supuesto vamos a tocar son los consultantes quieren mejorar. Eh, en esto también nos mencionan que hay una parte de ellos que desean dejar de sufrir y a veces el miedo, la vergüenza o la desesperanza de decirlo bloquean este sentimiento o esta emoción. Quizás el dejar de sufrir les va como que a hacer mucho daño, entonces ellos
como un bloqueo irracional que se aparece, entonces dejan de hacerlo. Bien, uno de los segundos supuestos en DBT es que los consultantes quieren mejorar. En esta, los consultantes a veces se les responsabiliza por falta de motivación, pero en realidad esta suele poder explicarse por el miedo, la vergüenza, la falta de habilidades o los factores que refuerzan las conductas, problemas. Como bien nos comentas, Amelie, bien parece, o sea, que los mismos consultantes no desean mejorar, es por eso justamente que acuden a este tipo de terapia. Entonces, como ya lo mencionó, la vergüenza, la desesperanza, crean un bloqueo hacia su deseo de mejorar. Entonces, es por eso que a veces el proceso puede ser muy lento o quizás hasta no encontremos mejoras. En esta parte también, como ya habíamos hablado en la primera, debemos de utilizar mucho la validación, ¿no? En cuanto al paciente. Bien, para el tercer supuesto tenemos las conductas problemas tienen una función. En esta, los consultantes necesitan desempeñarse mejor, intentar más y estar más motivados al cambio. A veces esto parece una contradicción con los otros dos principios. A pesar de hacer lo que pueden y querer mejorar, los consultantes necesitan cambiar. En esta nosotros debemos ayudar a canalizar el esfuerzo a través de un plan y tener un programa de tratamiento sustentable, ¿no? Para el cuarto supuesto tenemos que los consultantes pueden no haber causado todos sus problemas, pero deben de resolverlos, ¿no? Lo que nos dice DBT es que ellos se enfocan en lo que se puede hacer hoy y no solo en lo que ya había pasado, ¿no? Como bien explica la metáfora del río, si te empujan al agua, aunque no sea tu culpa, igual tienes que nadar, tienes que seguir adelante, ¿no? Entonces eso es lo que hace DBT, ¿no? Tratar de sacar o tratar de seguir a pesar de que sigas teniendo esos problemas o sigas recordándolo, ¿no? Exacto. Bien, para el quinto supuesto, tenemos la vida de los consultantes con Dre es insoportable tal como la vida. En esta, un concepto clave que hemos resaltado es aceptar radicalmente que la vida de muchas personas es miserable en la forma que es vivida, con tanto sufrimiento, es una forma de validación indispensable. En esta tenemos que utilizar la dialéctica, ¿no? Aceptar que la aceptación y el cambio van de la mano. También nos explica, ¿no?, que el sufrimiento de la persona no se trata solamente de una exageración, sino que ellos están atrapados en ese espiral de emociones en el cual les cuesta salir y hace que esas emociones que son altas o sumamente bajas sea lo cotidiano y se convierte en una rutina para ellos. Para el sexto supuesto tenemos, deben aprender nuevas conductas en todos los contextos relevantes. En esta se hace mucho la generalización de una vida diaria, ¿no?, de las relaciones, de trabajo, de familia, en la cual nos menciona que no alcanza con saber una habilidad nada más, ¿no?, sino tratar de conseguir en realidad toda una teoría para abarcar, porque no solamente trabajamos con lo que es una actividad o una estrategia, ¿no?, sino trabajamos con más que abordan y que ayudan justamente para la persona. Claro, debemos de tocar todos los conceptos relevantes del paciente. Y por último, el último supuesto sería los consultantes no pueden fallar en terapia. Cuando los consultantes abandonan la terapia, fracasan en el progreso o incluso empeoran. La terapia o el terapeuta han fallado. Que no dispongamos de una tecnología para tratar el sufrimiento de algunos
el modo en que la psicología y la psiquiatría abordan muchos de estos trastornos, el problema contemporáneo es pobre e inclusivo. ¿Qué podemos entender por esto? Bien, lo que nos dice es que si algo no funciona, no realmente es problema del terapeuta o del paciente, ¿no? Sino que a lo largo de todas las sesiones siempre va a haber como que recaídas. Entonces el paciente no va a ser realmente el fracaso del terapeuta. Se va a aprender y él también va a tener que aprender y adaptarse e intentar de nuevo una y mil veces más para que veamos mejoras dentro de este tratamiento. Y claro, como tú lo has mencionado, con todos estos supuestos, nosotros podemos ayudar a cambiar de tal manera que esto los acerque a sus metas, ¿no? Y que los pacientes tengan más claridad, más precisión con lo que van a hacer, ¿no? En su vida. Bien, para reforzar el pretratamiento, una de las fases iniciales, como ya lo habíamos mencionado, es establecer una alianza terapéutica sólida. El segundo es explicar de qué va el modelo y las expectativas que tiene el paciente, ¿no? En tercer lugar, tenemos el contrato a negociar, ¿no? También tenemos a la motivación y la capacidad de compromiso. Asimismo, como ya habíamos mencionado, validar las experiencias emocionales y contextuales del paciente y también preparar al paciente para el cambio, reduciendo sus temores y la resistencia, ¿no? Uno de los objetivos centrales del pretratamiento es Construir alianza terapéutica que es basada en confianza, respeto y validación. exacto. El otro sería informar y educar sobre el modelo de DBT, que es duración, estructura y reglas. El tercero sería negociar el contrato terapéutico, que es un compromiso con la frecuencia de sesiones de trabajo en habilidades. Las reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, abstenerse de autolesiones durante el tratamiento, que ya hemos mencionado. El otro sería explorar motivación y resistencia para el cambio y validar la experiencia emocional y el sufrimiento de sí mismo. Porque mencionando por qué crees que es tan importante trabajar TBT. Porque nosotros, si bien es cierto, si trabajamos con conductas, más que nada nosotros vamos a trabajar con lo que son sus crisis y bien dicho, ¿no? Las conductas de riesgo que el paciente va a trabajar y que muchas veces estas son basadas en desconfianzas o desesperanza. También un buen pretratamiento, si lo llevamos a cabo, es un menor riesgo de abandono no prematuro por parte del paciente, ya que hace una baja de adherencia y resistencia, y lo que también nos va a permitir alinear expectativas para evitar rupturas posteriores. Claro, como ya lo habíamos dicho, el DBT nos va a ayudar a buscar regular las emociones intensas del paciente y aprender a conllevar sus impulsos y mejorar sus relaciones también. En cuanto a la validación y la experiencia, ¿qué podríamos mencionar? Bueno, un ejemplo no bien claro podría ser, siento que nadie me entiende y nadie puede ayudarme. Claro, en eso nosotros tendríamos que como tratar de validar lo que el paciente nos menciona, ¿no? ¿Hay una idea de cómo podamos validar en ese momento quizás? Una idea puede ser, es completamente comprensible que te sientas de tal forma, eh, dado todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, y lo que sientes es real y tiene sentido para ti. Y aquí no te vamos a juzgar, no te vamos a tratar mal por los acontecimientos, sino te acompañamos en la manera para que puedas manejarlo, ¿no? Para que puedan manejar tus emociones. Claro, creo que como terapeutas siempre deberíamos estar en constante cambio, ¿no? Tratar de mejorar en cuanto a la validación para ayudar al paciente también, como
Bien, como ya se había mencionado en clases también, se había mencionado a la dialéctica, ¿no? En este caso podríamos proponer al paciente, ya con cualquier idea que nos esté mencionando, podríamos decirle, ¿no? Este proceso puede ser difícil, pero también es muy gratificante y aprenderás a aceptar tus emociones y al mismo tiempo cambiar los comportamientos que te hacen daño. Nosotros estamos aquí para acompañarte, pero necesitamos que participes activamente. De esta manera también estamos preparando el trabajo que se va a hacer y también comprometiendo al paciente, ¿no? Sí. Bien, para pasar al siguiente tema vamos a hablar sobre lo que es la validación. En DBT la validación se basa en buscar estrategias centrales y tiene los efectos reguladores para el mismo paciente, ¿no? No se va a tratar de justificar las conductas que tiene, sino de comunicarle la experiencia emocional y que él nos comente, ¿no?, lo que le hace sentido para él. En esta se va a validar lo que son las emociones y las conductas, más que nada, y aparte son lo que son las experiencias privadas o internas, ¿no?, del mismo paciente. Ya. Si bien es cierto, la validación es comunicar a las palabras, ¿no? En nuestras acciones, ya sea que sea la persona que se siente escuchada, que se sienta, por así decirlo, que nosotros la vamos a validar de la forma de cómo se siente esa persona. Bien, para empezar, vamos a dar como que un concepto breve de qué es la validación según el DBT. La validación es una estrategia fundamental en el DBT que consiste en reconocer y nosotros pues comprender la experiencia interna del paciente, ¿no? Comprender sus emociones, sus pensamientos, también ver los comportamientos sin juzgarlos ni minimizarlos, ¿no? No significa que de estar de acuerdo o aprobar conductas dañinas, sino decirle al paciente lo que siente, lo que vive y lo que da esas circunstancias, ¿no? Un breve ejemplo sería: lo que sientes y vives tiene sentido, dado a tus circunstancias de las que estás pasando. Pero ¿por qué consideramos nosotros importante la validación? Aquí vienen lo que son muchos de los contextos invalidantes, ¿no?, donde sus emociones quizás fueron ignoradas o castigadas de cierto modo, ¿no? Y nosotros como terapeutas tenemos que tratar de ayudar a esa desregulación emocional, ¿no? Lo que también la validación va a hacer es disminuir la resistencia y la desconfianza del mismo paciente. Y como ya lo mencioné, los mismos pacientes van a ayudar a regular sus emociones, van a aprender a abrirse y aprender nuevas habilidades de cómo manejar estas mismas. Claro, en cuanto a los contextos invalidantes, esto tiene como que una raíz, ¿no? Podría ser un ejemplo en la niñez, ¿no? Por ejemplo, a veces no sabemos cómo manejar nuestras emociones, ¿no? A veces las suprimimos o no hacemos que esas emociones como que no las hagamos ver, ¿no? Esto quizás pueda venir desde la infancia, ¿no? Cuando, por ejemplo, un niño llora y nosotros tratamos de no validar sus emociones, ¿no? Y lamentablemente invalidamos lo que ellos sienten. Por ejemplo, ellos lloran por un juguete que se le ha roto y nosotros le decimos, ya, te voy a comprar otro, y como que no estamos comprendiendo lo que en ese momento está sintiendo, ¿no? Creo yo que desde ese momento, desde esa etapa de la vida deberemos de educar y hacer, ¿no?, conocer cómo son las emociones y qué emociones se puede manejar, claro. Claro, de ahí también conocemos, ¿no?, que de la niñez vienen muchos traumas. Entonces, exacto. Si bien es cierto, ¿no?, incluso con un ejemplo, ¿no?, si un niño se cae, bien cierto lo dicen los padres, los hombres no lloran. ¿Qué creamos ahí? Como que un sesgo de que ya tienen esa idea de que no pueden llorar o no pueden tener esas emociones de por sí, entonces ya ahí con eso invalidamos las emociones del niño y él aprende a cohibirse y cerrarse, ¿no? Y ya cuando se presentan otras situaciones trata de explotar de una manera que no es correcta quizás para él y para las demás personas que tiene a su alrededor.
Claro, y creo yo, como ya le hemos dicho, o sea, ya desde ese momento estamos como que creando contextos invalidantes, ¿no? Uh-huh. Para esto también vamos a ver los niveles de la validación. En lo que es el primero es atender y escuchar activamente, ¿no? Y ponerle atención a lo que la persona nos está diciendo. El segundo nivel va a ser lo que refleja lo que el paciente nos dice, para que él pueda sentir que nosotros mismos lo estamos escuchando. El tercero es validar la emoción o experiencia como comprensible, ¿no? Un ejemplo con qué palabras se podría decir eso es: con lo que viviste es lógico que te sientas de tal manera. Ya de por sí, ya en ese momento estamos validando, ¿no? No es que lo estamos dejando de lado o no lo estamos escuchando, estamos tratando de validar lo que está sintiendo en ese momento, lo que está mencionando. El cuarto nivel es validar la emoción en base a experiencias pasadas o los contextos que ha vivido, ¿no? Dado a la historial o la reacción que es esperable, ¿no? Y el quinto nivel es validar la emoción mostrando que tiene sentido desde la perspectiva del paciente, desde su punto de vista, y dar que su respuesta es válida, ¿no? Sin desmotivar o sin invalidar lo que nos comenta. Claro, en cuanto quería como que acotar algo a lo de validar la emoción en base a las experiencias pasadas o contexto, en esta creo que no buscamos que la persona busque culpables, ¿no? O estamos ahondando en su pasado, pero sin que la persona culpe a nadie, ¿no? Solo ver que ese contexto ha hecho que ella tenga esas reacciones, ese tipo de conductas. En cuanto podemos hablar de cómo se valida, ¿no? Bueno, si bien es cierto, hemos hablado tanto de la validación, y nosotros qué entendemos de cómo se valida, pues sería escuchando sin interrupciones, reformulando lo que dice el paciente, normalizando las emociones y reconociendo el esfuerzo, no juzgando ni culpabilizándolo, ¿no? Puede ser también que para demostrar la comprensión, lo que entiendo es que nos puede decir que sea con mucho interés y genuinamente nosotros. Y como nos dicen, ¿no? Creo que el punto más importante a tocar sería el reconocer el esfuerzo que el paciente está haciendo, ¿no? Porque si bien es cierto, el asistir a terapia es un gran paso que el paciente da. Entonces, desde el primer momento que tocamos en la sesión, nosotros validamos el esfuerzo que él está haciendo por venir, porque incluso hay pacientes que no pueden ni levantarse de la cama, ¿no? Entonces, el ya estar ahí, no importa con la ropa que esté, mal vestido, ¿no? Ya es un punto, ¿no? Entonces ahí también lo que nosotros hacemos es validar el esfuerzo, sus emociones y el comportamiento que está presentando el paciente. Claro, como ya lo habíamos dicho al inicio también del video, debemos de validar los esfuerzos del paciente por más mínimos que sean, ¿no? Y eso también va a traer más consecuencias más adelante, ¿no? Que él quiera venir, quiera seguir progresando. Bien. Como cuarto punto a tocar vamos a tener lo que es el análisis en cadena. Esto es una herramienta que se va a tratar más que nada para examinar lo que es a profundidad la conducta problema de nuestro paciente, ¿no? Y vamos a identificar en concreto cuáles son sus determinaciones y establecer posibles puntos de intervención que vamos a tener en cuenta para adelante. Bien, como también mencionas, el análisis en cadena nos va a permitir determinar factores en el contexto que controlan la aparición de ciertas conductas, asimismo la intensidad, el mantenimiento de estas, y en donde nosotros vamos a tratar de buscar cuáles son las vulnerabilidades, los antecedentes y los eventos desencadenantes de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y también los refuerzos que vamos a tener que añadir a estas. Bien, para más o menos la descripción de la conducta problema vamos a tener una cierta cantidad de preguntas en la cual nosotros podemos hacer qué hizo exactamente el consultante, dónde y cuándo le ocurrió este suceso y qué características tuvo, ¿no? En esta van a presentar lo que son la frecuencia, la duración y la intensidad del problema. Claro, asimismo en esta vamos a tener que guiarnos de
de la teoría biosocial, ¿no? Como ya se había mencionado, la teoría biosocial va a tener que hablar del tipo de familia de donde Exacto. viene nuestro paciente, ¿no? ¿Y cuáles han sido los principios del aprendizaje que lo ha llevado a tener este tipo de conductas y a que lleve a tener este tipo de emociones, ¿no? Que llegue a esas emociones? Si bien es cierto, la sesión al menos tendrá dos partes, ¿no? Una de ellas será donde se evalúa la conducta del problema, que es el análisis en cadena, y la otra sería el terapeuta y el consultante, donde buscan conductas alternativas para la próxima vez que se presente una situación similar. Sería el análisis de solución. Claro, como ya le estás mencionando, esta sesión va a tener dos partes, ¿no? Como ya le hemos mencionado, el primero va a ser el análisis en cadena y el segundo va a tener que ser el análisis de solución. Ajá. Para el tercero tenemos lo que es orientar a las soluciones propuestas. Y el cuarto, Y también para el cuarto vamos a tener que ver qué compromisos y qué resoluciones posibles ante la implementación de lo que estamos proponiendo, ¿no? O lo que la paciente está proponiendo. En cuanto al análisis funcional, también es una estrategia de evaluación que esto siempre lo estamos llevando en cada una de las terapias que hemos venido realizando, ¿no? es más que nada para conocer en qué situación se encuentra nuestro paciente y cómo vamos a poder a trabajar en ello, ¿no? Cuántas sesiones se va a trabajar y qué habilidades o estrategias vamos a encontrar dentro de. Exacto. Vamos a conocer un poquito más de su contexto social, familiar, académico y cómo se está desenvolviendo y qué emociones desreguladas vamos a encontrar dentro de. Claro, como ya lo hemos venido viendo, el análisis funcional va a tener partes, ¿no? ¿Qué hace el paciente? ¿En qué va a desencadenar? Y así, ¿no? Como ya lo hemos venido realizando. Creo que eso nos ayuda más a analizar a profundidad qué es lo que realmente está pasando con el paciente.